Venimos hablando de la próxima renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, uno de los temas fundamentales para nuestro país, para nuestra economía, para nuestro desarrollo. Y en la víspera se conocieron 3 decretos presidenciales que han desatado polémica, controversia, discusión en un sentido y en otro. Tiene que ver con la designación de 3 ministros de la cartera del Poder Ejecutivo como miembros también al mismo tiempo del Consejo de la entidad binacional Itaipú. Precisamente ya a la vista del decreto 245, Roberto Amalia, por el cual, mejor dicho, se nombran a miembros del Consejo de la Binacional, así como también representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Administración. El decreta de esta medida designa o nomina al ministro Carlos Fernández Valdovinos. Sabemos que él es flamante ministro de Economía. Integra el Consejo de la entidad binacional Itaipú sin percibir remuneración adicional, aclara el decreto. El mismo decreto 245 también incorpora al ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez García de Zúñiga. En el mismo sentido, sin una remuneración adicional, miembro ejecutivo del Consejo de la Binacional. Este decreto continúa también en el numeral 3 con la designación del asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno Rodríguez. También dice sin percibir remuneración adicional. Y el último designado en este decreto, siempre 245, es el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Ramírez Lescano, sin remuneración adicional también. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de gente vinculada a distintas carteras: economía, relaciones exteriores por un lado, industria y comercio, y también el director del equipo jurídico. Son gente que tienen que dedicarse plenamente a esas actividades, a esas funciones, a esas responsabilidades. Se señala también el dispositivo constitucional que indica taxativamente, Roberto conoce también de memoria, de que los ministros del Poder Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República, es decir, de dedicarse exclusivamente a la función asignada como ministro. Se agrega este decreto 246 que también nomina a la señora Lea Raquel Jiménez Duarte, igualmente como miembro del Consejo de Administración. En el caso de ella no menciona el decreto que no va a percibir una remuneración adicional, no se hace mención, sencillamente. Ella es jefa de gabinete, claro, tiene que ocupar 24/7 también esa función. ¿En qué momento va a ser consejera de Itaipú o los otros consejeros de Itaipú? Recuerdo cuando vino acá Santiago Peña y Pérez le preguntó si iba a incluir dentro de sus ministros y cargos importantes, ¿verdad?, a otros partidos, ¿verdad? Y dijo él que no, que en el Partido Colorado había una cantidad importante de profesionales, de técnicos, de nombres, abundaba la cantidad de profesionales, ¿verdad? No hay luego otros que puedan ocuparse netamente de esto. Es un equipo interesante desde el punto de vista de nadie cuestiona la capacidad que tenga. Claro, sino que ya tienen demasiadas funciones. De primera línea. Sí. Ahora, el decreto entonces abarcante, Silvio, no es al solo efecto de que se dediquen a la renegociación del anexo C. No, sí perjuicia sus funciones porque... Claro. No, claro, o sea que ellos van a ser ministros y paralelamente consejeros de la entidad binacional, ya se está para todos los efectos. Así mismo. Precisamente el anuncio lo daba el propio Santiago Peña a través de este video. Quiero que las cosas cambien en el Paraguay y para eso tenemos que tomar el camino correcto. Hoy estamos dando un paso importante con la conformación de un equipo altamente calificado y con la experiencia necesaria para defender los intereses de Paraguay en la Itaipú binacional. He decidido nominar de consejeros de Itaipú a la jefa de gabinete, Lea Jiménez, los ministros Rubén Ramírez Lescano, Carlos Fernández Valdovinos, Javier Jiménez y al asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno. Personas capaces y con el patriotismo necesario para liderar los grandes temas que tenemos con Itaipú y que serán acompañados en el Consejo por el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa y el ingeniero Héctor Richer, quienes aportarán su experiencia y conocimiento específico en materia energética. Un equipo con una alta representación política que cuenta con toda mi confianza para defender con capacidad e integridad los intereses del Paraguay. Interesante la propuesta. El siguiente decreto es el 247, completa el equipo, el Consejo. Sí. También
que está ocupando un altísimo cargo, el ingeniero Félix Sosa, en la ANDE. Él dice que tiene muchísimas cosas por resolver. Y sí, realmente. O sea que también se explicó intentando justificar. Convengamos, Silvio, que en el mundo jurídico la mitad de la biblioteca a favor, la mitad en contra, y acá hay que escucharle a los constitucionalistas opositores, los constitucionalistas cartistas, que finalmente le dan un soporte y uno ya termina mareado. Acá sí yo pondría en tela de juicio si son incapaces. Y a mí me parece que esta nómina va precisamente con el sello de los capitanes de cuadro de su respectivo gabinete, emulando lo que está haciendo Lula en el Brasil, sí, para no perder ese grado de interlocución, porque también tiene a sus propios ministros. Es así, con la variante de que la Constitución brasileña Claro, permite claramente. Acá en este caso está ahí, con el sí y con el no. Es así. Y estos son los rostros de los nuevos consejeros de Itaipú, repito, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno, el canciller Rubén Ramírez Lescano y la doctora Lea Jiménez, también jefa de gabinete. Sin perjuicio de sus funciones y sin percibir remuneración adicional, tendrán que ejercer tamaña responsabilidad. Porque, repito, estamos por negociar nada más y nada menos que el anexo C del Tratado de Itaipú, considerada esa modificación vital para el futuro de nuestro país, para una proyección de aquí a 100 años inclusive. Sí, no, acá podemos meter un gol o errar. Así es. Tenemos también algunos tweets de reacciones de algunos referentes, decía vos, constitucionalista, en este caso el senador Eduardo Nakayama, y resalta lo que muchos dicen, que ningún ministro del Poder Ejecutivo puede ejercer otro cargo remunerado, ¿no? Según el artículo 237 y 241 de la Constitución. Nombramiento de estos en el Consejo de Itaipú viola la Constitución. Recuerdan, dice él, en el 2011. Esta causa fue, esta situación fue causal de separación del doctor Lacoñata, ya fallecido. Y por eso seguramente aclara lo que es sin remuneración otra vez el decreto. Claro, ¿verdad? sí, se aclara porque cuando entonces se tomó de ese lado. Sí, y la reacción también del doctor Luis Lecano Claude, ex ministro de la Corte, constitucionalista también. Dice, los ministros del Poder Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República. Cita el artículo constitucional, reitera que no pueden ejercer ningún otro cargo público, cita el artículo constitucional, el decreto de nombramiento en Itaipú es inconstitucional. Claro. Vamos a escuchar las reacciones. Por un lado, tenemos dos parlamentarios que señalaban también estos aspectos, es decir, la incompatibilidad de la designación del Poder Ejecutivo, incluso ya van a instar en un planteamiento de resolución, en diputados al menos, para que Santiago Peña revierta esta determinación adoptada, cosa que particularmente no creo. La Constitución es demasiado clara, es taxativa en cuanto a las funciones que los ministros pueden cumplir. Y bueno, también ayer un poco hice esta consulta con los constituyentes, ¿verdad? Del famoso espíritu de la ley. Yo pues no soy abogada. El espíritu de la ley, ¿con qué espíritu construyeron esos artículos de la Constitución? Y era que los ministros puedan tener dedicación y concentración exclusiva a sus tareas ministeriales. Lastimosamente estamos en el inicio de un gobierno y este es un error que puede costar muy caro. O sea, estamos hablando de la Constitución, nadie, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la Constitución y nosotros desde el espacio que ocupamos tampoco podemos permitir que esto suceda, ¿verdad? Y además de eso están las otras cuestiones que están en juego. Vamos a renegociar Itaipú después de 50 años y el gobierno pone negociadores de medio tiempo para jugar el partido más importante. Porque el Consejo de Itaipú no es un consejo consultivo o de funcionamiento temporal. Es un consejo administrativo que funciona de forma permanente, donde las personas que ocupan esos espacios tienen que tomar decisiones todos los días. Tampoco hay estrategia propia, eso hay que decir, porque se rebuscaron con un análisis absolutamente, digamos, nefasto, para decir, no, lo que pasa es que replicamos lo que hace Brasil. ¿Y qué vamos a hacer durante todo el proceso de negociación? Replicar lo que hace Brasil. Entonces no tenemos estrategia propia ni conducción propia de las negociaciones soberanas que tiene que llevar Paraguay a Itaipú. Claramente se está violando la Constitución Nacional. Ellos hablan de ser un espejo con el Brasil. El Brasil tiene su propia Constitución. El Paraguay está regido con la Constitución del 92. El artículo 241 habla de la incompatibilidad del presidente, del vicepresidente, los ministros, excepcionando a la docencia. ¿Por qué vamos a agregar una excepción más? El artículo 237 habla de que el presidente y el vicepresidente se deben dedicar específicamente a sus funciones. Ellos quieren hablar del artículo 240. Este artículo 240 se refiere a la ley de economía, a la ley del MIC y a la ley de Cancillería.
Realmente nosotros, el Consejo de Itaipú es un órgano permanente. Y este artículo se refiere a la función específica y al objeto de cada ministerio. Entonces, al hablar de que puede existir un cargo adicional, directamente esta ley ya pasa a ser inconstitucional. Vamos a presentar sobre tabla un proyecto que insta al Ejecutivo a revocar estas designaciones. Vamos a dejar a consideración. Es atribución del Ejecutivo, a nosotros nos resta instar desde el poder, desde este poder de la Cámara de Diputados. Bueno, y que decían también otros referentes que a su vez expresaron estar a favor de la conformación de este equipo de primera en el Consejo de Itaipú. El presidente de la República está actuando en el mejor interés de nuestra nación y está poniendo a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestra nación. Finalmente, los cargos son ab honorem y de una u otra manera el aporte que van a estar realizando los ministros y el canciller son desde su ángulo de expertise, desde su ángulo de experiencia. Yo creo que es un acto patriótico que el presidente Santiago Peña haya sentado en esa mesa en este momento tan importante para nuestra historia a los mejores jugadores. De ninguna manera es medio tiempo, porque finalmente el aporte que van a realizar cada uno de estos jugadores en la cancha tiene que ver con su ángulo de conocimiento, tiene que ver con su ángulo de experiencia, tiene que ver con el ángulo desde donde están ejerciendo el poder en este momento. Nosotros tenemos que entender, este momento es de trascendental importancia para nuestra república. La hidroeléctrica de Itaipú, la que mayor energía produce en el mundo, es una de las principales fuentes no solo de energía, sino de ingresos para nuestra nación. Y en ese sentido tenemos que tener la mejor negociación. ¿Cómo tenemos la mejor negociación? Ubicando ya a los mejores jugadores. Y Santiago Peña ha puesto en la cancha a los jugadores con mayor confianza y con mayor experiencia. Yo estoy convencido de que es el movimiento correcto. Me encanta el equipo que se ha conformado, personas probas, idóneas, con una altísima capacidad. Creo que uno mira los nombres de los designados y nos da la plena confianza de que Paraguay va a tener una mesa, un equipo de negociación de altísimo nivel y donde podemos estar tranquilos en cuanto a la defensa de los intereses y los derechos del Paraguay ante la histórica, el histórico momento que vamos a vivir muy pronto, que es la renegociación del anexo C de Itaipú. Y bueno, y después cada uno tiene su interpretación, ¿verdad? Unos ven de un lado de la biblioteca, como siempre decimos, y otros ven del otro lado. Lastimosamente nuestra Constitución también se presta a las interpretaciones, es muy ambigua. Bueno, equipo de medio tiempo, dice un sector, equipo de primer nivel, dice el otro sector. Precisamente, aquí o allá, ¿con quiénes van a lidiar estos consejeros? Con este equipo de primera también del Brasil. Con sus iguales. Sí, Esther Diwick, ministro de Gestión e Innovación, Fernando Haddad, el ministro de Hacienda, Rui Costa dos Santos, sería el Gabinete Civil para nosotros, Alexandre Silveira de Oliveira, él es ministro de Minas y Energía. La lista continúa con otras personas, profesionales de altísima capacidad. Gleide Andrade de Oliveira, de la Secretaría del PT, Michel Caputo Neto, ex diputado, y Mauro Vieira, canciller también. O sea, hay que decir una jugada bien arriesgada del presidente Peña en el interés de que con sus iguales vayan los paraguayos a negociar. Acceso directo, son los más involucrados, los más empapados. Y aquí, de hecho, va a seguir el debate si es, si no es constitucional. Silvio, convengamos que si se le convocaba al Papa Francisco para esta lista, la oposición iba a estar nomás en su rol de buscarle la vuelta. Pero acá probablemente, al hilar muy fino, porque el debate se genera, y como siempre se dice la mitad a favor, la otra mitad en contra, pero lo cierto es que hay que generar una adhesión, una causa nacional, porque estamos jugando, lo que dijiste, ojalá, 2 generaciones en claro, juego, ¿sí? Ojalá tengan el tiempo suficiente para dedicarse. Y mira, Silvio, este es el partido de sus vidas. Yo creo que responsabilidades. Si a mí me convocan, soy ministro de Hacienda, inventar tiempo, porque ¿cuánto tiempo les va a demandar? 2 o 3 meses. Y el partido de sus vidas pueden ser héroes o villanos, como de hecho es en la vida política. Así nomás.